Hola, muy buenos días a todos y a todos que nos escuchan en este prestigioso canal de podcast Tu Vox. Transmitimos desde Honduras, Tegucigalpa, y nos encontramos hoy con realmente una persona muy interesante, muy importante en el mundo, bueno, en diferentes partes, ámbitos del mundo. Estamos hablando de temas de tecnología, temas de derecho, un gran negociador, una persona que resuelve también problemas, una persona mediadora por excelencia, ¿verdad? Y trabaja es Capital Advisor de International, es lawyer, ¿verdad? Por lo tanto es una persona que también está metido en el tema de inteligencia artificial y conoce muy bien el tema. Y a nuestros internautas les encanta el tema de conocer mucho más de lo que es la inteligencia artificial en este caso, porque es una alternativa que tenemos. Pero vamos a permitir, ¿verdad?, que Simon Bumbaka, ¿verdad?, nos explique y que también se presente, ¿verdad?, ante todos los internautas que tenemos el día de hoy. Un placer y bienvenido, Simon. Un placer mío, por favor. Es un placer estar aquí y poder hablar con todos vosotros, la verdad. Y gracias por escoger mi perfil para ayudaros en lo que se pueda hacer hoy. Me llamo Simon, disculpar si mi acento es muy raro, es que tengo un background bastante multicultural y entonces tengo un Cuéntanos. acento. Nací en Italia, me crié un poco a Francia, después me fui a España y después me moví a Inglaterra, por lo que mi acento es muy colorful, ¿no? Muy colorado. Pero en fin, yo creo que eso es importante también para entender cómo llegué a hacer lo que estoy haciendo. Es decir, hoy en día he creado un private office que se llama ASVPO Private Office. Y como parte del Private Office he escogido una misión que es muy particular, que es la de, por el medio de la tecnología y de las inversiones, intentar cambiar lo que se pueda cambiar. Y Interesante. eso llega a ser porque en el 2019 tuve un problema personal y me morí por 27 segundos Wow. clínicamente. Y al despertarme, cuando me lo comentaron, la pregunta que me surgió natural fue, bueno, primero volví, que es buena historia, y segunda, porque por lo menos la puedo contar, ¿no? Y, Claro. y, y la Sí. segunda cosa es que, ¿qué es lo que se fue de mi cuerpo? ¿Y por qué volví? Entonces, al preguntarme por qué he vuelto, pues me planteé hacer las cosas de manera diferente de cómo las hacía antes. Y en todo lo que hago intento ver cuál es el lado que puede ayudar a los demás. De manera desafortunadamente económica, en el sentido de que vivo en un mundo capitalístico, entonces el capital importa. Pero la verdad es que si puedo escoger en poner mi atención y mi trabajo en hacer una cosa que ayude más que una persona o hacer otra cosa que solo ayude a una persona, pues siempre voy a escoger las que ayuden a los demás. Y Wow. entonces eso es muy importante y por eso como es VPO estoy metido en temas de energía, de synthetic fuel, por ejemplo, en temas de hydrogen, en temas de artificial intelligence. Y con artificial intelligence es muy importante entender que solo no es artificial intelligence, es artificial intelligence con otros sistemas detrás. Es decir, data management, muy importante, blockchain, muy importante, y ver cómo se pueden conjuntar estas soluciones para facilitar el trabajo de la gente. Mucho ha sido dicho de que la artificial intelligence va a sustituir y va a sacar empleos, Ujú. pero lo mismo se había dicho cuando introdujeron el primer coche, ¿no? Que toda la gente que trabajaba con los caballos, pues ya se iba a quedar sin trabajo. Y lo mismo con la revolución industrial. Yo no creo que es todo tan malo. Yo creo que la artificial intelligence está aquí para ayudarnos. Y de hecho creo que ayuda mucho, particularmente geografías como Honduras, por ejemplo, donde el acceso informático es muy importante. Hoy en día casi da igual dónde el cerebro se posiciona, que esté en Estados Unidos, en Honduras, que esté en Europa, ya da casi igual. Lo que sí importa es que la gente tenga algo que decir. ¿Cuál es el mensaje detrás de lo que estamos haciendo? Esa es una de las cosas más importantes. Siempre me acuerdo una frase que me comentaron cuando era mucho más jovencito,
que es la que no es porque tú puedes hacer algo que lo debes de hacer. Y yo creo que eso se aplica muy bien a cómo se está desarrollando Artificial Intelligence hoy en día. Es decir, podemos hacer muchas cosas con la computadora que va a computar muchísimos datos más rápidamente que un humano. Y entonces nos daría la oportunidad de escoger donde se puede escoger. Por eso no significa que la computadora tiene lo que se llama emotional intelligence. Claro, Y lo único que nos distingue de los animales es la emotional intelligence. Y yo creo que esa es la parte más importante que la gente nos está fijando. Artificial Intelligence no es nada más que un poder de computadoras con unos programas muy elaborados que nos permite de facilitar sistemáticamente o automáticamente una serie de operaciones. Por ejemplo, si queremos escoger gente con camisas azules en un grupo de 1 millón de personas, a una persona con 2 ojos y un dedo le va a llevar un montón de tiempo, a una computadora que puedes hacerlo en simultáneo, pues le va a llevar un segundo o menos. claro, Ahí sí que la Artificial Intelligence es importante. Cuando sois familiar con ChatGPT, ¿no? claro. Bien. Dando mi teléfono. Bueno, por ejemplo, ChatGPT es fundamental entender de que no es nada más y nada menos que una colección de datos ya presentes en el Internet. Lo único que está haciendo es compilar esos datos, presentarlos de manera más clara o de manera más consolidada. Nada más. Es lo único que Nada está más. haciendo. Eso es bárbaro, ya es un progreso muy importante si se mira lo que había antes, pero la verdad es que ya no llega. Entonces, si el mensaje de la Artificial Intelligence es utilizarlo solo para con fines económicos, y ahí donde las empresas americanas son muy buenas, ¿no? Los corporate americanos son muy buenos en tomarlos y transformarlos, ¿no? Para ganar dinero. Entonces sí, que a ellos lo que les interesa es hacer nuestra vida más fácil, o así dicen ellos, y sustituirse a algunos trabajos. Pero yo vuelvo al concepto de no es porque tú lo puedes hacer que lo debes de hacer. A lo mejor hay otras cosas que todavía no hemos explorado con Artificial Intelligence, con blockchain, con quantum computing y con data management, que son mucho más importantes. Y es ahí donde creo yo que tenemos que focalizarnos muchísimo más. Hoy en día, por favor, sí, No, disculpa, no, no, no. que sí, me voy, Interesante. yo voy y sigo adelante por horas, por lo que, por favor. Sí, no, por ejemplo, en Honduras, nosotros estamos con el tema de buscar nuevas tecnologías. Mm, Esa es una de las propuestas que nosotros tenemos, ¿verdad? Para Honduras, traer el tema de nuevas tecnologías para crear nuevas oportunidades, porque mm, Honduras es un país en el cual se gradúan, por decir, 2.000 alumnos en la universidad, por dar un número, y prácticamente menos del 20% consiguen empleo. Y la gente anda buscando oportunidades y desconocemos en Honduras, y digo desconocemos porque yo soy parte de este país, y con mucha pena lo digo, en El Salvador tenemos un gobierno que ha impulsado enormemente todo lo que es las nuevas tecnologías, como es El Salvador, el tema de blockchain, el tema de las criptomonedas, pero ellos están matriculados solamente con el Bitcoin, pero sin embargo permitieron también una ley nueva en cual permite de que todos los empresas high-tech, por decir así, puedan inscribirse sin pagar impuestos y con un montón de beneficios. Al final esto creó un montón de oportunidades y la gente de El Salvador ya sabe utilizar mm, criptomonedas, sabe utilizar wallets, las e-wallets, o sea, las billeteras electrónicas que le sí, sí. llamamos. Y aquí en Honduras realmente no tenemos ni siquiera un cajero electrónico. O sea, un cajero, perdón, para retirar criptomonedas. Creo que había uno, pero no sé si todavía funciona, porque la gente en realidad desconoce mucho el concepto de lo que es estas tecnologías. Y creo de que nosotros cuando nos demos cuenta que existen, ya va a ser demasiado tarde, porque ya estamos tarde, de hecho, ¿verdad? Porque al final desconozco alguna empresa en Honduras, a excepción de la nuestra, que esté trabajando con el tema de blockchain, el tema de inteligencia artificiales, y otro tipo de sistemas que existen en el mundo.
pero aquí en el país realmente es difícil, ¿verdad? ¿Cómo crees tú que podríamos, Simon, con tu experiencia, basado en tu experiencia, un país con el desconocimiento, sin las herramientas necesarias, con internet inestable, con una energía inestable, eh, no hay potencia en el internet, es caro aparte de eso cuando se pide potencia. Eh, ¿Qué debemos de hacer para encaminarnos a este nuevo mundo de oportunidades? Porque en realidad esto es un nuevo mundo, que abre puertas. Estamos viendo que se trabaja en el metaverso y la gente desconoce totalmente en nuestro país lo que es el metaverso, las oportunidades que puede haber de hacer dinero, de inversión, etcétera, etcétera. Creo que al final tú nos puedes guiar, ¿verdad? A ver cómo podemos lograr aperturar una oportunidad de estas que no ha venido a nuestro país y que un país vecino como El Salvador la tiene. Bueno, eh, ojalá tenga la fórmula mágica que puede enviar por correo y ahí la tenemos. La verdad es que hay varios puntos muy importantes. Primero, los internautas que están viendo esta entrevista, por ejemplo, ya tienen acceso a una computadora. Perfecto. Una vez que el acceso a la computadora existe, es cuestión de qué es lo que hacemos. ¿Somos pasivos o activos? Si somos gente pasiva, simplemente la vamos a utilizar para ver lo que hay. Si somos gente activa, ya nos decimos, oye, ¿por qué consigo ver eso? ¿Por qué veo lo otro? ¿Por cómo se podría hacer? Sí. Y ese es el nivel de curiosidad intelectual que hace falta para llegar en cualquier campo de actividades a ser más activo. Las oportunidades nacen cuando la gente se pone de manera activa, intelectual, y se pregunta, oye, sí, pero ¿por qué debe de ser así? Sí, ¿por qué la pantalla es rectangular? Yo qué sé por qué la pantalla es rectangular. ¿Por qué no intentamos hacer pantallas que no son rectangulares? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que cambiaría? Esa es de verdad la interacción que haría falta. Y para eso no hace falta ser experto en computadoras, lo que sí hace falta es tener la curiosidad intelectual suficiente. Y eso es una buena noticia para Honduras, de hecho, con lo que acabáis de decir, ¿no? Eh, el empleo es una forma tradicional de trabajar para alguien que nos paga un sueldo, ¿no? Pero si la persona, cualquier individuo en cualquier lugar del mundo, y en Honduras desde luego es lo mismo, tiene curiosidad intelectual para decirse, oye, pero ¿por qué eso es así? ¿Cómo lo podrían cambiar? ¿Se puede mejorar? ¿Qué es lo que podría hacer? ¿Por qué eso no me sirve? Muchas veces mucha gente dice, oye, eso no me sirve. Tengo aquí un pencil y me dicen, oye, eso ya no sirve, hay que escribir de computadora, pero a mí me gusta. Me gusta el olor, me gusta escribir, me gusta afinarlo, me gusta. Me gusta poder borrar, por ejemplo, Claro. ¿no? Y es lo mismo, tengo curiosidad intelectual en hacer algo y para eso no hace falta ser empleado. De hecho, muchísima gente que ha tenido muchas ideas, el mismo Einstein trabajaba en una librería, pero no tiene nada, lo que hizo no tiene nada que ver con... La gente no se acuerda de Einstein como la persona más ordenada en una librería, se acuerda de Einstein como un genio que ha inventado muchas cosas, que ha analizado algunas cosas. Y ese, otra vez, es curiosidad intelectual y es acceso a información. Y ese es el otro punto. ¿Por qué debemos todos ser empleados y abogados y financieros? A lo mejor no debemos, a lo mejor hay otras posibilidades que todavía no se han explorado. No, no lo sé, es una pregunta Claro. muy profunda, pero yo creo que si queremos aplicar el mismo formato de lo que ha pasado, lo que hemos vivido en los últimos 50, 80 o 100 años, va a ser muy difícil conjuntar el mundo del pasado con el mundo del futuro. Y si yo fuera joven, más joven de lo que soy, por supuesto, mucho Claro. más, y en un país como Honduras, lo que me preguntaría es, mira, yo tengo algo que muchísima gente ya no tiene, que es tiempo. El valor más grande en la vida siempre es el tiempo. Entonces, si yo tengo tiempo de aprender algo, de profundizar algo, de preguntar cosas, pues a lo mejor puede aprender muchísimo más. Y después es simplemente una cuestión de convertir lo que voy aprendiendo, mi curiosidad intelectual, en algo que me da ganancias
físicas para comprar el coche, la casa, comprar la comida, etcétera, etcétera. Pero si el focus simplemente es en poner la comida a la mesa, ya sé que eso es muy controversial, ¿no? Es muy provocador como pensiero, pero es que la verdad es que cuando la gente se focaliza simplemente en ganar dinero para la comida, se está limitando en lo que puede hacer, porque lo único que va a hacer es trabajar para poner comida en la mesa. Nunca va a trabajar para un sueño, para algo de mucho más importante, de mucho más de transformación personal e intelectual. Lo único que podemos hacer como ser humanos en cualquier lugar del mundo, y eso da igual, mirar lo que ha pasado en Corea del Sur. Después de la Segunda Guerra Mundial ya no había nada, no había educación, no había inteligencia, no había dinero. Nada. Y han transformado eso en una potencia internacional. ¿Por qué? Porque se han puesto la idea de que, bueno, hay que aprender para el futuro y hay que construir para el futuro y nada más. Y ahora mismo Corea del Sur es increíble como Increíble. potencia, ¿no? ¿Y qué sientes, por ejemplo, qué se necesita para que el joven en nuestro país o cualquier individuo en el país Mm, quiera incursionar no a ser usuario de una aplicación de inteligencia artificial, sino que hacer su propia aplicación de mm. inteligencia artificial? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que un joven podría eh, buscar para tener la oportunidad de ser un generador de su propio destino, de sus propios ingresos y no estar Mm, dependiendo del gobierno, de una empresa privada, sino que ser él mismo su propio fuente de ingresos, su mm. propia MIPIMES? Bueno, lo primero es curiosidad intelectual, creo que ya lo he dicho bastantes veces. Sí, Segundo es acceso al Internet, es muy importante tener acceso a los medios que te permiten la configuración de esas ideas. Si yo quisiera hacer una guitarra, por ejemplo, yo que sé, una guitarra, me haría falta madera, me haría falta una serie de cosas que son imprescindibles. Pero a lo mejor lo puedo hacer con una computadora y entonces ya no me hace falta la madera. Parar, por entonces puedo intentar hacerlo de otra manera. ¿Qué es lo que crea un sonido? Entonces una frecuencia, ese bla, bla. Y entonces ya me pongo en una posición de decir qué es lo que me hace falta para llegar ahí. Y cada pasito voy aprendiendo. Lo único que más cuenta, lo más importante es entender que las inversiones más importantes que cualquier puede hacer son inversiones en educación de sí mismo. Y cada cual es diferente, cada persona tiene valores diferentes, da importancia a cosas diferentes. Siempre me ha impresionado mi hija que ahora ya tiene 15 años, pero es que aprendió los nombres de caracteres de una sitcom de japonés, pero si le preguntas algo de físicas locales, ya no se entera, pero se va aprendiendo palabras en japonés, increíble. porque le interesa el manga, porque le interesa el anime, lo que sea, ¿sabes? Y entonces no es que la gente no tenga capacidad intelectual. En Honduras, de seguro, la tienen, y si Claro no que lo sí. mismo nivel, sino que más de otra Claro. gente. Entonces es cuestión de decidir dónde vas a poner esa atención. ¿La vas a poner en algo que te pueda ayudar a largo plazo o la vas a poner en algo que no te va a servir a largo plazo? Si quieres aprender algo de mecánico, por ejemplo, pues siempre es muy importante. Pero ciertos trabajos mecánicos van a ser challenge, van a ser comprometidos por Artificial Intelligence, porque muchas cosas la robótica las puedes hacer mejor. Y la robótica no se cansa, la robótica no se pone mala, la robótica no quiere vacaciones, la robótica no se casa, la robótica no hace eso, no hace lo otro. Entonces, va a ser difícil a largo plazo. Pero si alguien se pregunta por qué me gusta la mecánica y qué es lo que puede hacer diferentemente para aprovechar el rendimiento de un motor de coche, por ejemplo, entonces ahí sí que estás entrando en una dimensión diferente. Y es lo mismo con las computadoras. Es una pantalla con un teclado. Es lo que hay detrás, es lo que alguien pone como información al interno de la computadora que va a crear el algoritmo, que va a permitir a la computadora de aprender, de desarrollar, de explorar. Y esa es una exploración intelectual. Yo veo, por ejemplo, el metaverso. Hoy en día todavía no he invertido en metaverso. No me gusta el metaverso. Sí. No me ¿Por qué gusta no te nada. gusta? No me gusta nada porque yo creo que es una manera artificial de poner la gente a trabajar
sin que se dé cuenta. Es la gamification, se llama, gamification of work. Y eso no me Interesante. gusta. Y si yo trabajo, me gusta trabajar y me gusta, más importante, dejar de trabajar también. Cuando me quiero ir a jugar al fútbol o cuando me quiero ir a nadar o cuando me quiero ir a hacer surf, ¿sabes? Eso ya es porque es una decisión consciente. Hacer surf en el metaverse Sí, no me da la misma... lo contiene. no me da lo mismo, Exa. Sí, sí, Yo creo que como ser humanos tenemos muchas cosas, tenemos muchísimas calidades y tenemos que tener más confianza en lo que somos como ser humanos. Y volviendo al tema del empleo, volviendo al tema de los internautas y de Honduras, yo creo que es muy importante que la confianza en un individuo, cada consciente de cada persona, varones, mujeres, ya da igual, es la misma, es decir, tenemos todas las mismas posibilidades. sí, increíble este tema de lo que es metaverso y todo lo que es criptomonedas, blockchain, inteligencia artificial. Creo que son alternativas que, o oportunidades que está dando el mundo de una manera como un mercado emergente. Mm. Y creo que nosotros como país estamos sumamente retrasados. No conocemos ni siquiera los conceptos Mm. de lo que es cada uno de los términos básicos de lo que son todos este ecosistema nuevo para poder hacer dinero y tener oportunidades. Tú, Simon, ¿cómo miras la inteligencia artificial? ¿Peligrosa? ¿No es peligrosa? Hay muchos expertos que dicen que deberían de pararse, lo que es la investigación y la implementación de la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque podría ser un peligro latente para la humanidad. ¿Qué Mm. piensas tú al respecto? Hay un concepto muy importante para mí y es el concepto de no es porque lo puedes hacer que lo debes de hacer. Un pistolero tiene una pistola, pero si decide de disparar la pistola para matar a alguien, eso es una decisión consciente. Y para mí no es la artificial intelligence el problema, es la emotional intelligence. Si dejamos que la computadora decida para nosotros, entonces vamos a tener un problema. Si decidimos nosotros utilizando la computadora como medio de analítico, entonces ya no hay problema. Yo creo que es la grande diferencia está ahí. El día en que me van a decir que una computadora tiene emociones, es el día que ya me voy a preocupar de verdad. Claro, claro, porque es un tema que no se espera, ¿verdad? Cuando hemos Mm, visto algunos experimentos que se han visto, cuando se le empieza a preguntar a mm, a la inteligencia artificial, pues dan muchas veces respuestas sorprendentes. mm. Y eso es Por- lo que mucha gente teme. sí, es que pasa que la contestación de la de artificial intelligence es analítica. Es decir, hay miles de probabilidades. ¿Cuál es la más probable de esas miles de probabilidades? ¿Y cuál es la base en la cual voy a decidir cuál es la probabilidad más alta? Ese es un programa, nada más. Interesante. El ser humano no decide de esa manera. Decide en base a informaciones acumuladas por miles, millones de años que aprendió por el fight or flight. Es decir, si salgo de mi casa y tengo un dinosaurio que me come, pues ya aprendí algo, que no tengo que salir de casa, por ejemplo. O tengo que salir de casa con un paraguas, yo qué sé. Así no me ve, ¿no? Claro. Eh, y esa es la adaptabilidad que es única del ser humano y de ciertos animales, por eso que hay evoluciones, ¿no? Lo que estamos intentando hacer es aplicar artificial intelligence a todo. Y vuelvo a lo Todo. mismo, a todo, y vuelvo a lo mismo. No es porque lo puedo hacer que lo debo de hacer. Hoy en día voy a comprar una lavadora y me dice, no, tienes que comprar esa porque esa lavadora tiene conectividad con Internet y te puede enviar mensajes en tu teléfono y además después va a colectar los datos y te van a decir que tienes que lavar 2 veces por semana a tal hora porque es mejor. Parar. A mí me hace falta los Correcto. calzoncillos a las 5, los necesito hoy, ¿sabes? Y es un poco la lógica, ¿no? Es esa. Es decir, al fin y al cabo, es gente con curiosidad intelectual que decide
de juntarse y decidir por qué no aplicamos la inteligencia artificial intelligence a ese campo. Bueno, pues la verdad es que en ciertos campos es importante. En el campo médico, por ejemplo, para el análisis de ciertos problemas, diagnostic en particular, es muy importante porque ningún médico puede acumular el conocimiento necesario para tener un nivel de acuracidad del 100%. Es casi imposible. Una computadora con mucha capacidad y muchísimos datos puede llegar ahí mucho, mucho antes y después puede sacar síntomas antes de que se desarrollen. Eso puede ser positivo. Correcto, Pero a lo mejor, ¿cuál es la consecuencia? A lo mejor en la población vamos a tener el 10% de gente que nos va a decir, no, tampoco tienes que hacer eso, porque si nadie se muere, somos demasiado. correcto. Y es ahí donde yo creo que la computadora no va a poder escoger. Somos nosotros como seres humanos que tenemos que decidir. Por eso que como Correcto. joven, si yo fuera joven en Honduras hoy, que no puedo permitirme de ser joven, porque ya se ha pasado mi oportunidad para eso, pero en fin, puedo venirme a Espíritu, Honduras, espíritu. puedo venirme a Honduras, es Igual, lo único que puedo hacer, ¿no? Pero si esa fuera la posibilidad, me preguntaría, ¿qué es lo que de verdad valoro en mi vida? ¿Qué es lo que de verdad es importante? A lo mejor es mi familia, a lo mejor es mi historia, mi cultura, mi naturaleza, a lo mejor es tecnología, a lo mejor, yo no sé, porque no vivo ahí, por lo que no lo puedo decir, pero y una vez que una persona se plantea qué es lo que de verdad importa, por ejemplo, ser presente en una campaña política para cambiar un país, esa es una misión. Es claro, una misión muy importante, ¿no? claro. Es muy, muy importante. Y es ayudar a los demás. Entonces, si ese es el objetivo, ¿cuáles son los medios que se pueden utilizar para llegar al objetivo? Interesante, interesante, interesante punto. Ah, porque en realidad nosotros miramos la inteligencia artificial como un medio para diversión ahorita, que se mira en TikTok, ¿verdad? Para ponerlo en las redes sociales, pero también nosotros, como te dije al principio, estamos prácticamente en edad de piedra en el tema de tecnología. Prácticamente se está programando en Python aquí todavía en Honduras. Es un sistema que todavía está, bueno, todavía se usa, ¿verdad? Pero no conocemos las herramientas necesarias. Aquí en Honduras se conoce el tema de inteligencia artificial solamente por ser usuario de alguna plataforma y punto. Pero no tienen más accesos a decir, por ejemplo, el tema médico. El tema médico creo que es sumamente importante. Y viendo cómo se ha desarrollado el tema de la inteligencia artificial, mencionado tú el tema de las probabilidades que ellos manejan, ¿verdad? Como decir, que esta es la que tiene mayor probabilidad de ser, lo voy a decir. ¿Verdad? ¿Cómo podríamos nosotros en Honduras eh, revolucionar el tema de la inteligencia artificial? No solamente en el tema médico, o hablemos del tema médico. ¿Verdad? El tema médico, ¿crees tú que pueda evolucionar la medicina mucho más rápido con el conocimiento de inteligencia artificial y que las personas pues van a buscar tener una cura en algunas enfermedades que no las tienen muy pronto? ¿Crees Yo que creo, podemos llegar a los avances que el mundo va a cambiar radicalmente con la inteligencia artificial? yo creo que la inteligencia artificial va a ayudar a, a speed up, a acelerar las cosas, más que nada. Y quería volver a un punto que es muy importante. Es decir, que si hoy no hay las herramientas en Honduras, quizás eso podría ser utilizado como elemento positivo. Es decir, si vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso con una abertura intelectual mucho más abierta, porque no tenemos la contaminación de los últimos 30 años de desarrollo de informático. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué lo hacen así? Si me lo preguntan a mí es porque sé que la versión antes y la versión antes de la versión antes, pues eran así y eso es han aprovechado mucho las versiones y eso es lógico. Pero si lo veo por la primera vez, oye, pero ¿por qué tienes que levantar el sillón del cuarto de baño?
¿Quién lo ha decidido? Es un poco la misma historia, es decir, con Claro, Artificial Intelligence es lo mismo, es decir, la gente que hoy en día está desarrollando muchos programas de Artificial Intelligence, gente que los utiliza para escopos económicos, es decir, cómo puedo ganar más dinero aprovechando y ganando tiempo en mis competidores para ser el primero en el mercado, llevarme al mercado y vender la empresa. Es lo que están haciendo. claro, Entonces claro. es corto plazo. Corto plazo. ¿Cuáles son las consecuencias de esas acciones? Ya les da igual. Yo me acuerdo, hace muchos años, la Bill Gates Foundation tenía un programa de desarrollo de ideas nuevas. Y ahí había también, a la par con el tema del desarrollo de aguas y de purificación de aguas, había un programa de Artificial Intelligence. Pero Increíble. sí, hasta el punto en el cual el data storage, el almacenamiento de datos, no había llegado a ser importante, todos esos datos desaparecían. No sabíamos cómo interpretarlos. Y entonces, si hubiéramos tenido Artificial Intelligence de aquellas, pues la verdad es que no había los datos para procesar y no había la capacidad de la computadora. Hoy en día lo tenemos. Y hoy en día damos un valor a los datos mucho más importantes. Y esa es otra historia, ¿no? Porque los datos, el valor de los datos, las bancas intelectuales de cada individuo, y es otro debate, ¿no? Pero en fin, lo que quiero decir es que en un país como Honduras, donde de lo que estoy escuchando no hay la infraestructura todavía para desarrollar educación en Artificial Intelligence, quizás hay la posibilidad de hacer muchísimas otras cosas alrededor de ello. De la misma manera que si alguien no hubiera tenido el almacenamiento de los datos, no se podía hacer Artificial Intelligence al nivel de hoy. Por ejemplo, muchísimas empresas están gastando muchísimo dinero y lo están echando así a la papelera, en mi opinión, para intentar transformar lo que ellos hacen con Artificial Intelligence. Si yo hago cafés en un bar, Artificial Intelligence no me va a ayudar. No. El café es el café, el bar es el bar. Y la persona que tiene que beber es la persona que tiene que beber. ¿Vale? Me puede ayudar a identificar la mejor ubicación para el café, me puede ayudar a ubicar, no sé qué, la presión perfecta para la máquina del café. Eso sí, pero nada más. Si ahora estamos viendo de un poquito más atrasado, yo siempre trabajo, así nos entendemos mejor, yo siempre trabajo 2 o 5 años adelante de la realidad. Como dice mi mujer, tú nunca estás aquí, ya siempre estás en el futuro, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, es que creo que si no trabajamos de 2 a 5 años adelante, un poco como una campaña política que no se decide el día de las elecciones, ¿no? Hay que trabajarla, Hay que trabajarla, hay que tra- hay que regarla, hay que cuidarla. es un Sí. poco lo mismo, ¿no? Eh, lo que sí que estoy viendo es que cada vez más el quantum computing Ujú. con blockchain es más importante de artificial intelligence. ¿Qué es el ¿Cuál es? quantum, Ujú. qué es el quantum computing? No lo saben ni ellos, ni en Silicon Valley saben lo que es. Prácticamente es una computadora que hace unas combinaciones de cálculos tan rápido que en vez de ser binarios 1 y ceros, es multiples, multiplica los unos y los ceros al infinito, por lo que es mucho más veloz. Y hoy en día son las computadoras que hace falta una casa casi para tener una computadora, ¿no? Siguen siendo en desarrollo, pero la capacidad informática de procesar es muchísimo más alta. La computadora es cuántica, ¿verdad? A la computadora cuántica, sí. Correcto. Y si fuera en Honduras, no perdería tiempo a buscar lo que está pasando en el pasado. Yo si fuera Honduras, como joven, buscaría qué es lo que va a pasar en el futuro. Porque lo bueno del futuro es que ya da igual lo que ha pasado antes, todos vamos a llegar a ello y todos vamos a empezar de cero, porque es el futuro, por lo que las mismas oportunidades, ¿no? Como alguien que me viene a ver hoy en día me dice, oye, soy mejor a manejar coches de vapor. Pues enhorabuena, ¿sabes? Ya es que ya no hay coches de vapor. Ya no hay, Y ya eso no no hay. significa, ya no hay, eso no significa que vas a ser el mejor piloto de Fórmula 1, ¿no? Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, interesante. Yo creo que al final nosotros
como país, y después de escuchar todo lo que tú has dicho, creo que nosotros estamos obligados a darle una oportunidad a las nuevas generaciones de nuestro país o a todas las generaciones actuales, porque realmente yo me recuerdo en el colegio cuando nos mencionaban el tiempo del Renacimiento, el tema de la explotación, de la explosión de conocimiento, de la cultura, etcétera, etcétera. Creo que nosotros hoy por hoy ya estamos en una época que también se podría llamar, en un momento de la historia, va a tener su nombre, el tema de la digitalización, inteligencia artificial, no sé, pero sí en realidad que está cambiando el mundo. Yo siempre hago la comparación, antes miramos la rueda por todos lados, los engranajes de los motores de los carros, de los relojes, por todos lados había engranajes, o sea, existía lo que era la rueda. Hoy por hoy se está dejando de usar mucho lo que es la rueda, porque tenemos teléfonos inteligentes, tenemos relojes inteligentes, motores de carro que son eléctricos y que no necesitan ningún tipo de engranaje más que baterías y un par de sistemas más, ¿ya?, para poderlo hacer. Y prácticamente se está dejando de utilizar más lo que es la rueda como un uso útil, además que como una decoración, pero también todavía se utiliza para cosas útiles, pero se está dejando de utilizar cada día más. Y esto se debe a que el mundo está cambiando. Y creo que por primera vez tiene un cambio radical como el que estamos teniendo hoy por hoy. Y la gente no lo sabe y es lo que me preocupa. ¿Qué crees tú, Simon, que pueda pasar con la gente que ni siquiera sabe pues que esto está pasando en el mundo? ¿Qué va a pasar con ellos dentro de poco? Conociendo que existen temas nuevos que van a venir a involucrar directamente la vida económica del país, la creación del BRICS, el tema del euro contra el BRICS, el dólar contra el BRICS, ¿verdad?, el tema de las criptomonedas, más el tema del cambio de las tecnologías de inteligencia artificial, blockchain, las computadoras cuánticas. O sea, estamos viendo que la persona que no esté pues atenta a lo que está pasando, a los cambios del mundo, pues va a tener demasiados problemas, creo yo. No sé qué es lo que tú piensas. Bueno, es difícil para mí, como he dicho, no conozco la realidad cotidiana de Honduras, por lo que no puedo dar más puntos específicos, pero la Claro. verdad, la verdad es que sí hay, yo soy una persona muy positiva y creo que en la capacidad intelectual del ser humano. Y creo que si miramos al pasado y vemos que hay civilizaciones muy importantes, en Latinoamérica en particular, que han hecho cosas que todavía no sabemos ni replicar, ni las sabemos entender casi. Sabemos que Sí, están ahí, pero no sabemos por qué. sí, En fin, y eso nos enseña algo de muy importante. Alguien puede pasar toda su vida siendo negativo, intentando de correr atrás de lo que los demás están haciendo para intentar sobrevivir. Y vuelvo a lo del empleo, es lo mismo, el concepto de empleo para poner comida en la mesa. O alguien puede intentar de ver, bueno, ese es el pasado y dónde está el futuro. Y trabajar para el futuro. Yo creo que si nos agobiamos, si nos preocupamos demasiado de lo que puede salir mal, ya no vamos a salir de la grota, ¿sabes? Nos vamos a quedar ahí porque si salimos nos van a comer los dinosaurios. claro. Y yo creo que hay que salir. Y bueno, de vez en cuando saldrá bien, de vez en cuando no nos sale bien. Así es, cuando uno hace surf hay unas olas que son buenas y otras que no son buenas. Y hay olas que son muy buenas, pero nosotros somos malos. Y hay olas que son muy malas, pero las vamos tan bien que somos buenos. Es decir, si alguien no sale por ahí e intenta coger las olas, se va a quedar a la playa. Y eso está claro. Como analogía está muy clara. Y yo creo que si alguien se preocupa solo de lo que no tiene, nunca va a sacar más. Si alguien se preocupa de lo que puede sacar porque le interesa intelectualmente sacarlo, y tiene curiosidad y quiere hacerlo, y tiene ganas de positividad de hacerlo, algo va a salir. Quizás Claro. no lo que uno se plantee, pero algo va a salir. Algo va a salir. Y fíjate que yo estoy mirando, por ejemplo, el tema de educación en Mm, Honduras. mm, Si yo miro la currícula de las escuelas, de los colegios y de las universidades, eh, nos damos cuenta que en realidad hay clases y hay carreras que ya en realidad
no deberían de estarse dando. Pues no existe ni siquiera la evolución en la educación en nuestro país para poder decir, vamos a dar un paso más adelante para utilizar las carreras que en realidad hoy en día son las que están dando más oportunidades a la gente. Nos hemos quedado, por ejemplo, con los institutos de formación del Estado, o sea, con temas de banistería todavía. Y no es que esté despreciando a las personas que dedican a trabajar la madera, o sea, sino que sencillamente estoy diciendo que de repente esa persona que trabaja madera también tenía talento para poder utilizar un sistema de software que le pudiera programar para inteligencia artificial, y que ese instituto que el Estado está gastando recursos, pues definitivamente creo que deberían de actualizarse las carreras. No sé qué piensas tú en el tema educativo, la actualización de carreras, de clases, ¿verdad? En consonancia con lo que está pasando actualmente en la humanidad, en todo el planeta. Hay dos cosas ahí para mí. La primera es la observación de que muchísima gente que hoy en día tiene empresas que tienen un valor económico muy fuerte, de $billion, ¿no? De esos monstruos. Muy pocos de ellos han acabado una carrera escolástica o una escuela, muy pocos de ellos. El Sí. mismo Bill Gates no ha acabado, Steve Jobs nunca acabó la carrera, es normal. Lo que sí tenían es otras calidades como ser humanos. La segunda cosa que es importante entender es lo que se llama transferable skills. No sé cómo se llama en castellano, transferable skills. Es decir, cada actividad se materializa como la electricidad, ¿no? En un conducto. Pero la calidad de lo que se hace está en la persona que la está haciendo. Es decir, si yo trabajo la madera también significa que tengo capacidad manual de concentración, que puedo repetir lo que hago cada vez, que tengo conocimiento y que sé leer la madera para poder trabajarla. Si Una vuelvo a... transformación de habilidades. Transformación de habilidades, eso es. Y eso es lo importante. Cada vez más las universidades en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, no buscan la persona que tiene todos los cursos y todos los certificados. Buscan una persona con skills que se puedan adaptar a cualquier situación. Hoy en día los managers de muy alto nivel de corporates no se les envía a aprender a hacer trabajos particulares técnicos para la corporate. Los envían a hacer cosas de sobrevivir, como hacer un fuego, porque lo que sí sirve es asegurarnos de que sabemos confrontarnos con cosas que no conocemos, que desconocemos. Por eso que la mejor forma de inversión en la educación, y ese es mi punto muy personal, es en la educación que cada cual se pueda dar. Yo leo una media de un libro por semana. Sí. Y yo creo que muchísima poca gente hoy en día lee libros. Precisamente ayer estaba pasando por un centro comercial aquí en Honduras y miré una librería y me sentí satisfecho y quise tomarle fotos porque había gente, había gente. Y yo dije, pucha, en realidad aquí quien pone librería, diría yo en Centroamérica, que fracasa, pues, porque en realidad la gente no compra libros. Pero ayer me sentí orgulloso porque en realidad miré unas 40 personas dentro de la librería del centro comercial comprando libros. Yo dije, pucha, no se ha perdido esta costumbre valiosa todavía. Y realmente me sentí muy contento. Disculpa que interrumpe, pero No, es muy necesitaba importante. decirlo. Necesitaba decirlo. Es una muy buena noticia que la gente siga leyendo porque es lo más importante. Leer no solo es aprender y escuchar a otra gente, otro sentido, a otros penseros, ¿no? Pensamientos. Es también aprender del pasado, porque los antiguos dejaban todo por escrito por una razón. Así la puedes pasar de generación en generación. Si yo puedo aprender de los errores de los demás, ya estoy ganando tiempo en mi vida. Y si puedo leer un libro, como me acaban de dar un libro hoy, estaba con un amigo hoy por la mañana y me dejó un libro que todavía no he leído. Aquí lo tengo, todavía no lo he leído. Connect. No lo he leído. Y me dice, no, tienes que leerlo, lo acabo de escribir, lo publiqué hace 2 meses, tienes que leerlo. Bueno, vale, pues lo voy a leer. Y Hay eso que sí que leerlo. hay que leerlo. Y a lo mejor pues lo leo y la próxima vez que veo a mi amigo digo, oye, pues quizás no, quizás sí, ya no sé. Pero es que es muy importante leer, ¿no? Y
hay que leer lo que sea. Mira, aquí hay otro libro, que tengo un montón de libros, siempre estoy leyendo. Esa es la False historia, Self. esa es la historia de una pareja que se fue a hacer la vuelta del mundo con un velero y que le pasó algo de muy malo. Y han escrito, la que sobrevivió escribió el libro. ¿Qué es lo que puedo aprender de eso? No sé, pero si no leo el libro ya no sé lo que voy a aprender, por lo que tengo que leerlo. Exactamente, exactamente. Yo creo que al final es importante saber de que hay retos que tenemos por enfrente y que hay que cumplirlos, hay que enfrentarlos y hay que saber cómo enfrentarlos. Hay que estar preparados porque creo que el mundo sí está cambiando drásticamente, aceleradamente. Y, y bueno, yo siento que una persona como tú, que tiene un conocimiento muy amplio en diferentes ámbitos de la vida, una persona con mucha experiencia, ha vivido en muchos países, ha conocido varias culturas, eh, conoce muchos temas, no solamente inteligencia artificial, sino que en temas de derecho, temas de mediaciones. Realmente es una persona excepcional, no solamente, sí, no excepcional, hay que decir lo que es, al César lo que es del César, porque al final el esfuerzo de tu vida se ha visto reflejado definitivamente en muchas otras vidas. Sos un agente de cambio que ha permitido con tus conocimientos permitirse una persona de cambio, un agente de cambio en nuestro mundo hoy en día son muy difíciles de encontrar, porque al final los intereses se vuelven personales y corporativos se vuelven primordiales y el mundo queda en un segundo lugar. Y nosotros como país, como ciudadanos, sentimos muy bien de que hemos sido golpeados no solamente por temas nacionales, de corrupción, etcétera, etcétera, sino que también por decisiones internacionales que se toman y somos prácticamente un país bien golpeado. Creo que nosotros tenemos la oportunidad de ver personas como tú, que son un ejemplo de vida, que nos sirvan para poder buscar un mejor camino para nuestro país, que las personas abran los ojos y que sientan de que en realidad pueden lograrlo, que lo pueden lograr, como tú mencionas, solamente es querer buscar ese conocimiento tan importante que es para nuestro país, para cualquier ser humano, y buscar ese emprendimiento que muchas veces falta en Honduras. Creo que Honduras es un país que tiene mucha gente inteligente, que se le ha negado la oportunidad a muchos de ellos, pero que al final estas personas inteligentes están despertando y que entienden de que existe una posibilidad de salir adelante, que existen posibilidades múltiples de poder hacer dinero. Y creo que tú, con tu experiencia, te invito a que más adelante también, no solamente te invito de nuevo al programa otra vez para que sigamos hablando del tema, sino que también te invito a que seas parte de agentes de cambio en nuestro país. Yo te invito cuando ganemos la elección en Honduras, sin duda alguna, para que vengas y aportes, ¿verdad?, tus conocimientos para esta causa de cambio de nuestro país. Honduras es un país hermoso, las personas son sumamente cultas, son sumamente amorosas. Aquí hay bastante cultura en el sentido de que queremos explotar lo nuestro. Tenemos, por ejemplo, el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, estamos en medio del Caribe, Sí. tenemos la segunda arrecife de coral más grande del mundo, viene desde México y termina hasta abajo de Honduras. En realidad es una zona preciosa, el país más montañoso de Honduras, tenemos bastantes ríos, mucha agua, mucha navegación. Eh, y también tenemos ruinas de Copán, tenemos la cultura lenca, están los garífunas, tenemos Islas de la Bahía, que es un lugar precioso, tenemos el Golfo Fonseca, en fin, tenemos lagunas grandísimas, lagos, a pesar que es un país de un poco más de 112,000 kilómetros, 700 y algo mil, ¿verdad? Hubo un fallo hace poco del AIA que cambió los 112,044 kilómetros cuadrados que teníamos antes, y creo que al final es un país sumamente hermoso y la gente es hermosa y necesita y merece la oportunidad que tú mencionas, las oportunidades que están ahí y que se les niega. Y bueno, yo creo que es importante escuchar todos tus conocimientos, pero me gustaría saber también qué opinas tú de
cómo podemos hacer incidencia en los ciudadanos para que sepan que existe todo este mundo nuevo de tecnología allá afuera y cómo podemos buscarla, encontrarla en Honduras por mientras el gobierno trata de hacer una incidencia para traer este tipo de tecnología. ¿Cómo puede hacer la persona para emprender desde ahorita? Desde ahorita, antes de que el gobierno empiece a accionar. Mucha gente en Honduras tiene móviles, ¿correcto? Sí, Y tiene sí, móviles con internet, ¿no? sí. Bueno, lo primero que yo sugeriría es cada cual tiene la posibilidad de manejar su propio tiempo, por supuesto, pero sin vez de leer lo último del partido de no sé qué, de no sé cuánto, hablo de fútbol aquí, no de política, uno se pone a leer algo que le interese, por ejemplo, qué es lo que está pasando a las aguas, por qué hemos perdido o hemos ganado tierra, qué es lo que de verdad nos importa en lo cotidiano. Por ejemplo, cada día voy andando en la playa y veo cosas y digo, oye, pero ¿por qué esa semana tenemos más de ese pescado y no de lo otro, ¿no? Por ejemplo, y me pongo a buscar y activo la curiosidad intelectual en lo que sea. Eso se va a transformar a mediano y largo plazo en curiosidad tecnológica. Porque la información, si la sacamos por el medio de la computadora y tecnología, necesitamos más información. Una vez que aprendimos algo, necesitamos más, saber más. Y what if, ¿no? Que es la programación. What if this happened, then that happened. But maybe not. What if, what if, what if, what if. Y esa es información, es información, es información. Por lo que lo primero sería asegurarnos de que haya información suficiente y acceso a la información para que la gente se entere de lo que está pasando. Y no simplemente que la gente llegue a algo que ya está cumplido y acabado. ¿Cómo hemos llegado a ese? ¿Y qué es lo que había antes de eso? ¿Y por qué hemos llegado a eso? Había teléfonos antes del iPhone, ¿no? Había Sí, teléfono. sí. Porque eso nos ha cambiado todo. ¿Por qué? Había teléfonos, había Walkman, podíamos escuchar la música. ¿Por qué consideramos hoy en día que eso es más importante? Porque lo que Apple hizo es crear una información alrededor de qué es el producto y por qué lo necesitamos. Y es lo mismo, en cualquier sentido, es educar, explicar que eso existe, que no tenemos que comprar el producto, que se llegó al producto por el medio de un análisis. Y eso es por qué. ¿Por qué necesito un coche eléctrico con un iPad y la llamo Tesla? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos sirve con una bicicleta? A lo mejor el básico es perfecto. Un caballo, volvemos a lo de los caballos. Es decir, cada decisión que tenemos que hacer como tecnología es una decisión basada en consideraciones intelectuales. ¿Quién ha dicho que no puedo cocinar y que me hace falta el microwave? Pues a mí me gusta cocinar con el gas, Sí es. que sale mejor la comida. No, pero microwave ahorra tiempo. Bien, tiempo lo entiendo, que es la cosa más importante que tenemos. Pero ¿para hacer qué? Si después me ahorro el tiempo de cocinar para ver la telenovela, pues entonces a lo mejor cocino. Y ahí es donde la decisión personal es importante. Y vuelvo al concepto de emotional intelligence, no de inteligencia artificial. Es decir, Claro. como educación para la gente es entender de que los productos que os están empujando, que se están presentando en el mercado, son el resultado de análisis y soluciones para problemas. Si vosotros no tenéis el problema, no hace falta la solución. Y a lo mejor la solución crea el problema de vez en cuando. Porque ahora mismo, si tengo un iPhone y no lo puedo cargar, me vuelvo loco. O se pierde un momento. Exacto. Mientras antes, con el teléfono normal, pues ni se me ocurría. Sí. Yo me recuerdo teléfonos antiguos, prácticamente solo era un servicio, recibir o hacer llamadas, y estuvo. Y uno, de ahí salió la computadora, pero era un aparato aparte. Sí. Ahí el tema del iPad era aparte, ¿verdad? Al final quedó integrado todo, pues prácticamente un teléfono. Sí, un teléfono. El BlackBerry fue
para el business muy importante por esa razón. correcto. Y lo que quiero decir es que para la población, para la gente que no sabe hoy en día, que quiere aprender, yo primero diría que sois un país y seguís siendo un país, y eso es lo más importante. Claro, A pesar de todo lo negativo que pueda haber pasado, seguís siendo un país con una identidad, con una cultura, con unos valores. Y eso es muy importante. La segunda cosa es entender, pues, así, como país y como identidad, qué es lo que queremos hacer, dónde queremos ir y qué es lo que existe hoy en día. Entonces, esa curiosidad intelectual, creer en la capacidad intelectual de cada individuo es lo que permite a un país de crecer y permite también al individuo de crecer. Entonces, interesante. yo lo veo así, por lo menos. A mí, No, interesante punto de vista. me preguntaste mi opinión, esa es mi opinión. Sí, Y después lo que podemos hacer es en el interés de todos, o en el interés de la mayoría, o en el interés de cada individuo. Eso ya es otra historia. Ahí es donde el poder decisional de cada cual cambia. Y a lo mejor me gustan los coches deportivos, entonces quiero trabajar para más dinero, pero es otra historia. Eso no debe de ser la prioridad. La prioridad debe de ser de cómo puedo aprovechar lo que estoy haciendo y cambiar para mejorar mi vida y la vida de los a mi alrededor. Lo primero que la gente hace cuando gana dinero es ayudar a su familia. Y es ayudar a claro, la gente al propio alrededor. Sí, se compran los trajes, los coches, la casa, lo que sea, pero lo primero que se hace es ayudar a la familia, la madre, el padre, las hermanas, los hermanos, los nietos. Es lo primero que se hace. ¿Por qué? Porque claro. somos humanos. No lo pidas a una computadora. La computadora va a decir, ¿pero qué Sí, estás haciendo? interesante, interesante realmente, Simon, porque nos has abierto ¿cómo decirte? Un ojo para saber de que existe todo este mundo de oportunidades allá afuera. Es una cantidad de oportunidades que existen y lejos de verlo como una amenaza al empleo, como mencionaba al principio, creo que se puede ver como una oportunidad de ser independiente y dar Exacto. servicios y poder hacer su propia empresa, ¿verdad? Creo que al final la inteligencia artificial va a venir a cambiar la vida. El tema de salud, no me cabe la menor duda, como tú mencionabas, de que va a ser revolucionario, va a ser muy interesante en los próximos años, todos los avances que van a haber, debido a la acumulación de conocimiento que tiene la inteligencia artificial. Como mencionaba, las personas no tienen la capacidad de aprender todo lo que está en el planeta, toda la información, pero una inteligencia artificial de repente sí. Entonces, creo de que estas son las cosas que queremos llamar la atención a nuestro país, al ciudadano, para que sepa de que existen este tipo de oportunidades y hay que buscarlas y hay que traerlas también como gobierno y crear las oportunidades del gobierno para que los jóvenes tengan acceso a este tipo de tecnología, porque en realidad, si no nos ponemos, como decimos aquí en Honduras, las pilas, en 5 años vamos a estar en la edad de piedra en esa área, si nosotros no hacemos nada al respecto. Vamos a ser un país prácticamente de mano de obra normal, la que hemos visto todos estos años y que de repente no ha sacado adelante las personas, las economías familiares. Y estas son las oportunidades pues, que hay que buscar y buscarlas rápido. Hay que poderlas permitir. Antes se nos agota el tiempo, Simon. No sé si tú quieras tener algún mensaje, ¿verdad?, para nuestro país en este programa Tu Vox que se encuentra transmitiendo desde YouTube, de todos los internautas a nivel nacional e internacional. Estamos viendo realmente palabras revolucionarias, palabras de cambio, por medio de un agente de cambio, ¿verdad?, que tiene el mundo, ¿verdad?, como lo es Simon Mubaka, que es una persona, como mencioné, con mucha experiencia en muchos ámbitos, ¿verdad? Entonces me gustaría que dieras un mensaje al pueblo hondureño, Simon, y realmente me he sentido muy orgulloso de tenerte el día de hoy acá porque ha sido una experiencia sin igual y estoy seguro que para todos nuestros internautas pues va a ser una experiencia que les va a abrir la mente, la vista para buscar estas nuevas alternativas que existen en el mundo. Y quizás Adelante. primero agradecer, como he dicho antes, de dejarme la oportunidad de hacer un poco de brain sharing, ¿no? De pensamientos así, de compartir esos Claro, momentos juntos. Y lo más importante quizás como mensajes
tenéis que tener confianza en la capacidad intelectual de cada cual. Y si no buscáis a mejorar el futuro nunca va a ser el presente. Si yo trabajo en el presente, va a acabar en el pasado. Si trabajo en el futuro, acabaré en el presente. Si no se trabaja ahora para lo que va a pasar dentro de 2 o 5 años, nunca va a pasar. Nunca. Y hoy, nunca. Es así de sencillo. Sí. Y no hay otro mensaje más positivo que creer en las capacidades intelectuales de cada cual, tener la curiosidad de poder hacerlo. Y lo bueno es que en el futuro nadie se equivoca, porque todavía no ha pasado. Por lo que no, no es un problema muy importante, ¿no? Correcto. Y es lo bueno de la curiosidad intelectual, de la positividad, creer en positivos. Siempre dicen lo mismo de Edison. Edison nunca falló, nunca se equivocó. Lo hizo de manera diferente 10.000 veces antes de sacar lo correcto una vez. Y es un poco la actitud mental, ¿no? Es decir, puedo hacer muchísimas cosas, pueden salir o no pueden salir, pero hasta que voy a intentarlo con positividad y para hacerlo, sigo mejorando lo que hay alrededor mío. Y ese Interesante. quizás es el mensaje para todos, ¿no? Para los que quieran escucharlo, en fin. No, ha sido un mensaje pues, bien contundente, ¿verdad, Simon? Yo creo que en pocas palabras has marcado mucho, porque depende también de la voluntad del ser humano, de cada uno, Sí, de cada uno. cada Y uno. si no existe voluntad, pues tampoco va a pasar, ¿verdad? También Sí. esa es la diferencia. Y hay que aclararle a la gente que no va a venir solo, hay que buscar las oportunidades. A pesar de que existen nuevas oportunidades, hay que buscarlas. Las oportunidades no van a venir a nosotros. Exacto. Así que para mí, Simon, ha sido muy placentero, ha sido un honor de haberte tenido en el programa Tu Vox el día de hoy. Creo que ha sido un programa muy importante, tu experiencia ha sido realmente formidable, ha sido una experiencia muy grata charlar contigo. Se nota que eres una persona que conoce muy bien los temas y que también eres una gran persona como ser humano. Eso es bien importante y tienes una invitación permanente para venir a visitar Honduras, este país tan hermoso, lleno de gente con ganas de atender al extranjero. Somos un país bien privilegiado, tenemos cosas hermosas que todavía faltan mucho por explotar. Creo que el país no se ha mercadeado lo suficiente y, y esperamos pues que los próximos años el país cambie de una manera correcta, para bien, ¿verdad? Y yo te agradezco ya que con tu experiencia nos apoyes y que hayas aceptado estar el día de hoy aquí y que te hayas tomado tu tiempo, ¿verdad? Que No, Simon, para mí es un honorazo. no, el placer es mío y el honor es mío y poder hablar con tus internatos también es muy importante y quizás más alto el número mejor en el sentido de que hay que ser positivos y quiero agradecer la oportunidad, la verdad. No, Gracias. perfecto, Simon, un placer. Un Saludos a placer. la distancia y un abrazo Abrazo. enorme. O sea, un gusto, un Gusto, placer gusto. y saludo a todos los internautas de nuestro programa Tu Vox. Así que estamos siempre con personas de alto nivel para podernos guiar y nos sentimos realmente satisfechos de haber tenido hoy a Simon. Así que un abrazo a todos los internautas y a Simon también ahí, un abrazo a la distancia. Un gusto a todos. Un Gracias placer. a todos. Hasta luego.